En la fiesta de mi propia empresa, mi esposa apartó mi mano de un empujón. No lo hagas. Me hace parecer no disponible. Caminé tranquilamente hacia su jefe, que se reía con sus socios. No dije una palabra, simplemente le entregué mi anillo de bodas. Él lo miró, luego la miró a ella, y su sonrisa se desvaneció. Necesitas irte de mi mesa. Ahora. Ella apartó mi mano de un empujón delante de 200 personas en la fiesta de Navidad de su propia empresa y me dijo que la estaba haciendo parecer no disponible. No discutí. No monté una escena. Crucé ese salón de baile directamente hacia su jefe, el hombre que reía con sus socios como si fuera el dueño del lugar. Y coloqué mi anillo de bodas en su palma sin decir una sola palabra. Él lo miró. Luego la miró a ella y vi cómo su sonrisa desaparecía por completo. Necesitas irte de mi mesa ahora, dijo. Pero no me estaba hablando a mí. Mi nombre es Holden Reyes. Tengo 41 años y hace 6 meses, te habría dicho que mi matrimonio era sólido. Lo que sucedió en el Bright Hollow Country Club esa noche de diciembre no solo terminó con mi matrimonio. Expuso algo que se había estado pudriendo bajo la superficie durante 2 años. Y para cuando la noche terminó, mi esposa no fue la única cuyo mundo entero se vino abajo. Antes de entrar en lo que pasó en esa fiesta, y créeme, se pone mucho peor que una mano apartada, suscríbete para no perderte hacia dónde va esta historia, porque hay una llamada telefónica al final de este vídeo que cambia absolutamente todo lo que crees saber sobre Cresa. Deja un comentario si alguna vez has pillado a alguien en una mentira solo por ver cómo su cara cambiaba durante medio segundo. Y si has llegado hasta aquí, dale un me gusta a este vídeo. Realmente me ayuda a seguir contando estas historias. Ahora, volvamos a donde empezó. Conocí a Cresa Marlowe hace 9 años en una gala de recaudación de fondos en el centro de Chicago, cuando todavía estaba construyendo mi firma de arquitectura desde una oficina alquilada encima de una tintorería en Alsted Street. Ella era aguda de una manera que intimidaba a la mayoría de la gente en la sala. El tipo de agudeza que provenía de haberse abierto camino a arañazos en un mundo financiero que no la quería allí. Había crecido en las afueras de Cleveland, hija de un maquinista y una trabajadora de la cafetería de la escuela, y nunca dejó que nadie olvidara lo lejos que había llegado. Me gustaba eso de ella. Me gustó durante años. Nos casamos en una pequeña ceremonia en un viñedo en Door County, Wisconsin. Solo 60 invitados porque Cresa dijo que no quería un espectáculo. Quería algo real. Eso es lo que me dijo, de pie allí con un vestido que su madre había arreglado ella misma porque no podían permitirse los arreglos en la tienda de novias. Recuerdo haber pensado que había encontrado a alguien que entendía lo que importaba. Durante los primeros 4 años, eso fue cierto. Hice crecer mi firma de 3 empleados a 22. Cresa ascendió de un puesto de analista en una firma de inversión de tamaño medio llamada Alberson Bregman Capital a asociada senior, y luego a vicepresidenta. Celebramos cada ascenso juntos. Recuerdo que lloró lágrimas de verdad cuando la nombraron vicepresidenta, diciéndome que nunca pensó que una chica de su barrio se sentaría en una sala de juntas como esa. La abracé esa noche y le dije que estaba orgulloso de ella. Lo decía en serio. Luego, hace 2 años, Alberson Bregman fue adquirida por una firma mucho más grande de Nueva York llamada Sterling Vance Partners. Y fue entonces cuando Preston Cade entró en nuestras vidas. Preston Cade era el socio gerente que vino a supervisar la oficina de Chicago después de la adquisición. Tenía 52 años, el pelo plateado de esa manera cara y deliberada, el tipo de hombre que llevaba un suéter de cremallera de $400 como si fuera un uniforme, y conducía un Porsche Cayenne que nunca parecía aparcar en ningún sitio excepto directamente delante del edificio. Mostró un interés inmediato y obvio en la carrera de Cresa. A los 4 meses de la adquisición, fue ascendida a vicepresidenta senior, saltándose a 3 personas que llevaban más tiempo que ella en la firma. Noté el cambio en ella antes de entender la razón. Empezó a trabajar hasta más tarde, no la noche ocasional que conlleva las finanzas, sino consistentemente 3 o 4 noches a la semana, llegando a casa después de las 10, a veces más cerca de la medianoche. Empezó a vestirse de forma diferente para el trabajo. No más profesional, simplemente más. Más americanas entalladas, más atención a su pelo antes de irse por la mañana.
Me dije a mí mismo que era porque Sterling Vance tenía estándares más altos, una cultura diferente a la de la firma más pequeña en la que había empezado. Me dije muchas cosas. La primera grieta real apareció hace unos 8 meses, un martes de abril. Había conducido hasta el centro para llevarle el almuerzo a Cresa porque había mencionado que estaba agobiada con una fecha límite y no había comido. Cuando llegué a las oficinas de Sterling Vance en el piso 31 de una torre en W. Baker Drive, la recepcionista, una joven llamada Dahlia, me dijo que Cresa había salido para una reunión. ¿Con quién? Pregunté, más por curiosidad que por sospecha. Todavía no. Oh, está con el señor Cade, dijo Dahlia, y luego pareció corregirse como si hubiera dicho algo que no debía. Hacen eso mucho. Reuniones para almorzar. Quiero decir, por la cuenta de Meridian. No le di mucha importancia en ese momento. Dejé la comida con Dahlia y volví a mi oficina. Pero esa frase, hacen eso mucho, se quedó en el fondo de mi mente como una astilla que no podía alcanzar del todo. Durante los meses siguientes, el patrón siguió repitiéndose. Viajes de negocios que Cresa describía solo en términos vagos. Un retiro de la empresa en Scottsdale que de alguna manera requirió que estuviera fuera durante 5 días cuando todos los demás de su equipo regresaron después de 3. Una cena de cumpleaños para el 50º cumpleaños de Preston Cade a la que asistió sola a petición de él porque ella era, en sus palabras, parte de su círculo íntimo. Ahora, quiero ser honesto sobre algo. Sospeché una aventura. Cualquier persona razonable lo habría hecho. Pero nunca tuve pruebas. Solo una lenta acumulación de pequeñas incorrecciones. Y Cresa era buena, genuinamente dotada para explicar cada una de ellas por separado. Fue solo cuando dejé de mirar cada incidente de forma aislada y empecé a mirar el patrón completo que entendía lo que realmente me enfrentaba. Pero incluso entonces, me equivocaba sobre lo que era. Pensé que me enfrentaba a una infidelidad. No estaba preparado para lo que realmente resultó ser. Mi hija Freya tiene 7 años, y es la razón por la que me mantuve en silencio tanto tiempo. Me decía a mí mismo que, fuera cual fuera la tensión que existía entre Cresa y yo, fuera cual fuera la distancia que había crecido, necesitaba estar seguro antes de decir algo que trastornara la vida de nuestra hija. Así que, observé. Presté atención de una manera que probablemente debería haberlo hecho años antes. Y lo que empecé a notar no fue solo que Cresa se alejaba de mí. Era que Cresa se estaba convirtiendo en alguien a quien no reconocía del todo, alguien más afilada, alguien que hablaba de dinero y estatus de una manera que nunca antes había usado. Mi hermano menor, Desmond, dirige un negocio de contratistas en Naperville, y siempre ha sido la única persona en mi vida que me dice la verdad, incluso cuando no quiero oírla. Unos 2 meses antes de la fiesta de Navidad, me senté en su cocina después de una cena de domingo y le conté lo que se había estado acumulando en mi pecho durante meses. Algo va mal con Cresa, le dije. No puedo probar nada, pero algo va mal. Desmond no pareció sorprendido. Eso debería haberme dicho algo. ¿Quieres mi opinión honesta? Dijo. Esa mujer ha cambiado desde que apareció ese tipo Cade. Sofía también lo notó en acción de gracias. Cresa apenas te miró en toda la cena, no paraba de mirar su teléfono debajo de la mesa. Sofía es la esposa de Desmond, y nunca había dicho nada crítico sobre Cresa en los 6 años que se conocían. Si Sofía lo notó, no estaba en mi cabeza. ¿Crees que se está acostando con él? Pregunté. Desmond se quedó en silencio un segundo. Creo que tienes que dejar de preguntarme a mí y empezar a averiguarlo por ti mismo. Esa conversación se quedó conmigo durante semanas. No contraté a un investigador privado. Quiero dejar claro eso porque esta no es ese tipo de historia. Lo que hice fue más simple, y de alguna manera, más condenatorio. Empecé a prestar atención a nuestras cuentas conjuntas, algo que no había hecho de cerca en años porque Cresa siempre había manejado nuestras finanzas domésticas con la misma precisión que aplicaba a su trabajo. Confiaba en ella completamente para eso. Ese fue mi error. O tal vez fue lo que me salvó, dependiendo de cómo lo mires. Lo que encontré en octubre, revisando 6 meses de extractos de nuestra tarjeta de crédito conjunta, no fue evidencia de una aventura. Fue algo completamente diferente. Cargos recurrentes a una empresa llamada Bellhaven Strategic Consulting.
4 pagos en 6 meses por un total de casi $11.000. Nunca había oído hablar de Belhaven Strategic Consulting. Cresa nunca lo había mencionado, y cuando lo busqué en Internet, no encontré casi nada, solo un sitio web básico con una foto de archivo de un apretón de manos y un apartado de correos de Chicago como dirección. No le dije nada todavía. Quería entender lo que estaba viendo antes de confrontar a nadie sobre nada, y algo en mi instinto me decía que esto era más grande que una aventura, si es que había una. Llamé a mi prima Priya, que trabaja en contabilidad forense para una firma en el centro, y le pregunté extraoficialmente, durante un café, qué opinaba de una empresa de consultoría de aspecto fantasma que recibía pagos regulares de una cuenta personal conjunta. No lo endulzó. Holden, este es un patrón que veo en 2 situaciones, me dijo, removiendo lentamente el azúcar en su taza como si estuviera eligiendo sus palabras con tanto cuidado como los movimientos de su cuchara. Una, es una relación de consultoría genuina y simplemente está mal documentada. 2, es un conducto. Dinero que se mueve a algún lugar donde no se supone que sea rastreado fácilmente. ¿Conducto para qué? Podrían ser muchas cosas. Podría ser alguien que desvía fondos de una cuenta de la empresa y los canaliza a través de una empresa fantasma para que parezca legítimo. Podrían ser sobornos. Podría ser algo entre ellos dos personalmente que no tiene nada que ver con ninguno de vuestros trabajos. Me miró con atención. Dijiste que esta es la cuenta de Cresa también. Cuenta conjunta. A nombre de los dos. Entonces, o te está ocultando esto o cree que nunca mirarás. Salí de esa reunión con las manos temblando de verdad. Porque $11.000 de una cuenta conjunta significaba que también había estado transfiriendo mi dinero. Dinero que provenía de los beneficios de mi firma a una empresa de la que nunca había oído hablar por razones que nunca había mencionado. No la confronté de inmediato. Sé que algunas personas que vean esto pensarán que debería haberlo hecho, pero he aprendido algo en mis 41 años, y es que cuando confrontas a alguien antes de entender completamente lo que estás confrontando, le das la oportunidad de construir una mentira mejor. Quería entender toda la forma del asunto primero. Así que hice algo de lo que no estoy del todo orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Le pedí a Priya que me ayudara a rastrear la propiedad de Belhaven Strategic Consulting a través de los registros de archivos públicos. Le llevó unas 2 semanas, trabajando en su tiempo libre, porque estas cosas se entierran deliberadamente. Lo que encontró rompió algo en mi pecho cuyo tamaño no entendí completamente hasta mucho más tarde. Belhaven Strategic Consulting estaba registrada por una mujer llamada Odalis Ferris. Y Odalis Ferris, según los archivos corporativos de Illinois de 3 años antes, había sido previamente listada como directiva de una empresa llamada Cade Family Holdings LLC. El nombre de Preston Cade estaba por todo ese archivo. Me quedé con esa información durante 3 días antes de decírselo a nadie. Ni siquiera se lo dije a Desmond de inmediato. Necesitaba darle sentido yo mismo primero, porque lo que sugería no era una aventura, o no era solo una aventura. Sugería que el dinero de mi hogar, dinero que yo había ganado a través de mi firma, estaba fluyendo a través de una empresa conectada con el jefe de mi esposa. Y no tenía idea de para qué se estaba utilizando o por qué Cresa había aceptado ser parte de su movimiento. Finalmente llamé a Priya de nuevo y le hice la pregunta que me había estado carcomiendo. Si alguien estuviera usando una empresa fantasma para sacar dinero de un negocio legítimo sin el conocimiento del dueño del negocio, ¿cómo se llamaría eso en realidad? No dudó. Dependiendo de los detalles, eso es malversación. Si cruza las fronteras estatales electrónicamente, lo que la mayoría de estas cosas hacen, eso puede activar los estatutos federales de fraude electrónico. Holden, si lo que estás describiendo es lo que creo que es, necesitas un abogado antes que nada. Conseguí un abogado. Su nombre es Margarite Apor, una abogada de derecho de familia y litigios financieros con una oficina en el Loop, que me recomendó un colega mío cuyo propio divorcio había manejado 2 años antes. Me senté en su oficina en noviembre, le expuse todo lo que tenía, los extractos de la tarjeta de crédito, los archivos de Belhaven, la conexión con Preston Cade, y vi cómo su expresión cambiaba de una neutralidad profesional a algo más cercano a una concentración genuina. Esto es lo que quiero que entiendas, me dijo Margarite. Si tu esposa ha sido cómplice en el movimiento de fondos malversados a través de vuestras cuentas conjuntas, eso te crea una exposición a ti también, incluso si no tenías conocimiento de ello.
Necesitamos documentación de cuándo descubriste esto y qué hiciste a continuación, porque esa cronología importa enormemente si esto alguna vez se convierte en una cuestión legal, lo que, dado lo que estás describiendo, es muy posible que ocurra. Me aconsejó que siguiera recopilando información en silencio, que no confrontara a Cresa todavía y que documentara todo, cada conversación, cada descubrimiento con fechas. Seguí su consejo durante las siguientes semanas, y fue durante ese tiempo, a principios de diciembre, cuando la invitación para la fiesta de Navidad llegó a nuestro buzón. Sterling Vance Partners celebraba su gala anual de Navidad en el Bright Hollow Country Club en Oak Brook cada año, un evento al que Cresa había asistido 2 veces antes sin mí, ambas veces citando razones que parecían endebles incluso en ese momento. Este año, me pidió que fuera. Recuerdo estar casi sorprendido por la invitación. Quiero que estés allí, dijo, de pie en nuestra cocina de espaldas a la ventana, sin mirarme del todo. Es importante este año. Preston preguntó específicamente si asistirías. Dije que sí de inmediato, y no porque quisiera celebrar nada con Sterling Vance. Dije que sí porque Margarite me había dicho semanas antes que si alguna vez tenía la oportunidad de estar en la misma habitación que Preston Cade en un entorno donde la gente estaría observando, donde habría testigos, debería aprovecharla. Quiero detenerme aquí y decir algo honesto. No entré en esa fiesta planeando entregarle mi anillo de bodas a un extraño delante de 200 personas. Planeaba observar. Planeaba mirar. Lo que realmente sucedió esa noche provino de algo que se acumuló dentro de mí en el transcurso de unos 90 minutos, observando a mi esposa de una manera que nunca antes me había permitido observarla. El Bright Hollow Country Club se encuentra en una extensa propiedad junto a York Road en Oak Brook, todo con paneles de madera oscura y ventanas del suelo al techo que dan a un campo de golf espolvoreado con la primera nieve. El salón de baile esa noche estaba decorado con más contención de la que esperaba. Luces blancas de cuerda, altos arreglos de rosas blancas y eucalipto, un trío de jazz en la esquina tocando algo lo suficientemente suave como para poder hablar. 200 personas en traje de cóctel moviéndose entre los canapés y una barra libre que nunca parecía tener cola. Cresa llevaba un vestido de color esmeralda profundo que no había visto antes, lo que en sí mismo me dijo algo, ya que normalmente conocía su vestuario lo suficientemente bien como para darme cuenta cuando aparecía algo nuevo sin explicación. Se veía, lo admito, deslumbrante. También parecía que estaba actuando para una audiencia de la que yo no formaba parte. Durante los primeros 30 minutos, se mantuvo cerca de mí, presentándome a colegas cuyos nombres olvidé tan pronto como los escuché. Luego, gradualmente, como el agua encuentra un desagüe, se fue alejando. La vi dar vueltas una y otra vez hacia un grupo de hombres cerca de la barra, en cuyo centro se encontraba Preston Cade, sosteniendo un vaso de whisky, riendo lo suficientemente alto como para que pudiera oírlo desde 30 pies de distancia. Quiero describir lo que vi durante la siguiente hora porque es importante para entender lo que sucedió después. Cresa no solo habló con Preston Cade. Orbitó a su alrededor. Le tocó el brazo cuando se rió de algo que dijo. Se inclinó cerca cuando habló de una manera que no se había inclinado hacia mí en toda la noche. En un momento dado, lo vi apoyar su mano en la parte baja de su espalda por un momento que duró un poco demasiado para ser profesional, y ella no se apartó. Yo estaba de pie cerca del borde de la sala con un vaso de whisky que en realidad no estaba bebiendo, viendo a mi esposa existir en una versión de sí misma que nunca me habían mostrado. Y entonces sucedió. Me había acercado, con el vaso en la mano, con la intención de simplemente pararme a su lado, de estar presente, de hacerme parte de cualquier conversación que estuviera ocurriendo. Al acercarme, extendí la mano, un instinto que 9 años de matrimonio habían grabado en mis manos, para apoyar mi palma en la parte baja de su espalda como siempre lo había hecho en eventos como este. Ella apartó mi mano de un empujón, no suavemente. Un movimiento brusco y deliberado, su palma golpeando mi muñeca con la fuerza suficiente para que una mujer que estaba cerca girara la cabeza hacia el sonido. No lo hagas, dijo Cresa, en voz baja pero lo suficientemente clara como para que al menos 4 personas a nuestro alrededor lo oyeran. Me hace parecer no disponible. Me quedé allí por un momento que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. Preston Cade, para su crédito, o quizás para su descrédito, ni siquiera se inmutó. Simplemente siguió hablando con el hombre a su lado sobre un viaje de golf a Scottsdale, como si mi esposa no acabara de decirle a una sala llena de sus colegas que mi mano en su espalda la hacía parecer no disponible.
Como si la disponibilidad fuera algo que ella estaba cultivando activamente esa noche. Quiero decirles que sentí rabia en ese momento. No lo hice, no exactamente. Lo que sentí fue una especie de claridad, fría y total. La misma sensación que imagino que la gente describe cuando un diagnóstico finalmente explica meses de síntomas inexplicables. Cada ausencia extraña, cada noche tardía, cada explicación vaga, cada dólar canalizado a través de Belhaven Strategic Consulting, todo encajó en una única forma coherente de pie justo delante de mí en un vestido esmeralda. No le dije nada. No era necesario. Todavía no. Metí la mano, me quité el anillo de bodas del dedo, una simple banda de platino que habíamos elegido juntos en una pequeña joyería en Lincoln Park 9 años antes, y caminé directamente hacia Preston Cade. El grupo a su alrededor se silenció mientras me acercaba, de la forma en que los grupos lo hacen cuando sienten que algo está a punto de suceder que no pertenece al ritmo agradable de una velada. Preston se giró para mirarme, todavía sosteniendo su vaso, con una sonrisa practicada y fácil ya formándose, la sonrisa de un hombre que nunca ha considerado que una sala pueda volverse en su contra. No dije una palabra. Abrí mi mano y coloqué el anillo directamente en su palma. Él lo miró. Observé su rostro procesar algo. Confusión primero, luego un destello de reconocimiento, y luego, mientras levantaba la vista y miraba más allá de mí hacia Cresa, algo más cercano a la comprensión de lo que esto significaba exactamente y cómo se veía para las 20 personas que ahora estaban observando. Su sonrisa se desvaneció por completo. Necesitas irte de mi mesa ahora. No me estaba hablando a mí. Estaba mirando por encima de mi hombro directamente a Cresa, y su voz había bajado a un tono duro y cortante que no le había oído en toda la noche. Me giré para mirarla. Su rostro se había vuelto del color de los manteles, su boca ligeramente abierta, y por un momento, nadie en ese círculo se movió. Preston, empezó ella, y su voz se quebró en su nombre de una manera que me dijo más que cualquier otra cosa esa noche cuál era exactamente su relación. He dicho ahora, Cresa. Dejó su vaso sobre la mesa más cercana con un clic agudo. Hemos terminado de discutir esto aquí. Quiero dejar claro que en este momento, todavía no entendía completamente lo que estaba presenciando. Pensé que estaba viendo el colapso de una aventura pillada en tiempo real. No fue hasta más tarde esa noche, en una conversación en el aparcamiento que nunca esperé tener, que entendí cuánto más pequeño era una aventura en comparación con lo que realmente había estado sucediendo. Cresa agarró su pequeño bolso de la mesa y caminó rápidamente hacia la salida sin mirarme, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol de la entrada, y la dejé ir. No iba a perseguirla esa noche. Me quedé allí, en medio de un círculo de colegas de Preston Cade, y algo en mí, una parte que había estado esperando meses por permiso, finalmente habló. Ya que estáis todos aquí, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Quizás queráis preguntarle a Preston sobre una empresa llamada Belhaven Strategic Consulting. La reacción en el rostro de Preston me dijo que no me había equivocado. Un hombre a su lado, mayor, quizás de 60 años, con el tipo de autoridad tranquila que sugería una antigüedad de la que aún no conocía la forma, se giró hacia Preston con genuina confusión. ¿Belhaven? ¿De qué está hablando, Preston? No tengo ni idea, dijo Preston demasiado rápido, apretando la mandíbula. Eso es extraño, dije. Porque Odalis Ferris parece saber exactamente qué es. Figura como directiva tanto de Belhaven como de Cade Family Holdings. Vi el rostro de Preston hacer algo que recordaré durante mucho tiempo. Un tipo específico de pánico controlado. La mirada de un hombre haciendo cálculos rápidos sobre cuánto sabe un extraño y cuán malos están a punto de ponerse sus próximos 30 segundos. El hombre mayor, cuyo nombre más tarde supe que era Harold Whitfield, uno de los socios fundadores de Sterling Vance y el hombre al que Preston técnicamente respondía, se acercó a mí con una expresión que había cambiado por completo de la cortesía social a algo mucho más centrado. ¿Quién es usted exactamente?, preguntó Harold. Holden Reyes, el esposo de Cresa Marlowe. Algo cruzó su rostro. El reconocimiento del nombre, tal vez, o simplemente una comprensión de la forma de la situación. Señor Reyes, ¿estaría dispuesto a tener una conversación conmigo mañana por la mañana en un lugar más tranquilo que este? Dije que sí. Le di mi número. Y luego me fui del Bright Hollow Country Club solo,
sin mi esposa, sin saber todavía cuán profundo era lo que había descubierto. Pero comprendiendo por primera vez en meses que no era la única persona en esa sala a la que le acababan de arruinar la noche con un solo anillo de bodas. Encontré a Cresa en el aparcamiento, de pie junto a nuestro coche, con los brazos cruzados contra el frío de diciembre, el rímel corrido por una mejilla. Quiero decir que sentí simpatía al verla así. Principalmente lo que sentí fue una extraña paciencia agotada. La sensación de poder hacer finalmente las preguntas que me había estado tragando durante meses. Dime que es Belhaven, dije, de pie a unos metros de ella, con las llaves en la mano. Todo, ahora mismo. Se quedó en silencio un largo momento, su aliento visible en el aire frío. No es lo que crees. No creo nada todavía, Cresa. Por eso pregunto. Lo que salió de ella durante los siguientes 20 minutos, de pie en un aparcamiento casi vacío con la nieve empezando a caer ligeramente a nuestro alrededor, no fue la confesión de una aventura. Aunque hubo una aventura, admitió eso casi como una ocurrencia tardía, algo que había estado sucediendo durante poco más de un año. A lo que realmente confesó fue algo mucho más dañino. Preston Cade había estado desviando silenciosamente fondos de clientes de varias cuentas de Sterling Vance durante casi 3 años, canalizando porciones a través de una red de entidades fantasma, Belhaven Strategic Consulting entre ellas, utilizando a Odalis Ferris, una antigua asistente suya, como propietaria nominal para distanciarse del rastro de papel. Cresa lo había descubierto 18 meses antes durante una auditoría interna en la que le habían asignado a ayudar. Y en lugar de denunciarlo, Preston le había ofrecido algo a lo que descubrió que no podía decir que no: un ascenso rápido a vicepresidenta senior. Un bono de 6 cifras disfrazado de honorarios de consultoría canalizado a través de Belhaven a nuestra propia cuenta conjunta para que no desencadenara el escrutinio en los libros de Sterling Vance, y finalmente, a él mismo. Me dije a mí misma que era solo esta vez, dijo, con la voz quebrada. Y luego no fue solo una vez. Y cada vez que pensaba en parar, él me recordaba que yo ya era parte de ello. Que denunciarlo ahora significaba denunciarme a mí misma también. Así que usaste nuestra cuenta, mi dinero, mi nombre para blanquear fondos malversados. No lo pensé de esa manera. ¿Cómo lo pensaste, Cresa? No tuvo una respuesta para eso. No creo que nunca se hubiera permitido examinarlo lo suficientemente de cerca como para tener una. Conduje a casa solo esa noche. Ella llamó a un coche. No volvimos a hablar hasta 3 días después, cuando Margarite Apor se sentó frente a ambos en una sala de conferencias en el centro, junto con un abogado que Cresa había contratado apresuradamente, para discutir cuán catastrófica era realmente su exposición legal. Harold Whitfield me llamó a la mañana siguiente, exactamente como había prometido. Lo que aprendí en esa conversación y en las semanas que siguieron fue que el equipo de cumplimiento interno de Sterling Vance había detectado irregularidades relacionadas con las cuentas de Preston Cade casi 4 meses antes, pero la investigación se había estancado, en parte. Admitió Harold con visible incomodidad, porque Preston tenía influencia con ciertos miembros de la junta que hacían que la gente fuera reacia a moverse rápidamente. Mi aparición en esa fiesta y el nombre de Belhaven Strategic Consulting dicho en voz alta frente a Harold y varios otros socios aparentemente habían acelerado algo que había estado latente. Preston Cade fue puesto en licencia administrativa en una semana. Para febrero, tras una investigación conjunta del asesor legal externo de Sterling Vance, finalmente, la unidad de delitos financieros del FBI, fue acusado de fraude electrónico y blanqueo de dinero relacionado con casi $2.3 millones malversados de cuentas de clientes durante 3 años. La posición de Cresa era más complicada, y esta es la parte de la historia con la que todavía me encuentro lidiando meses después. Ella no fue la arquitecta del plan. Fue, como lo expresó Margarite durante una de nuestras reuniones, una participante que se benefició sin controlar completamente el mecanismo, lo que en términos prácticos significó que evitó los cargos más graves que enfrentó Preston, pero aún así fue despedida de Sterling Vance. Se le exigió que cooperara extensamente con los investigadores federales y, finalmente, se vio obligada a devolver los fondos que habían pasado por nuestra cuenta conjunta. Dinero con el que había estado viviendo sin saberlo durante más de un año. Solicité el divorcio en enero, no por venganza, aunque no pretenderé que una parte de mí no sintió una cierta satisfacción sombría al ver cómo la vida que ella había construido sobre esa cuenta se desmoronaba.
lo solicité porque en algún lugar de ese aparcamiento, escuchándola explicar 18 meses de decisiones que había tomado sin mí, entendí que el matrimonio que pensaba que tenía ya no existía, y posiblemente no había existido durante mucho tiempo. Freya dividió su tiempo entre nosotros durante los meses siguientes. Y quiero decir claramente que, pasara lo que pasara entre Cressa y yo, hiciera o no hiciera profesionalmente, nunca dejó de ser una madre devota y cuidadosa con nuestra hija. Eso no es poca cosa, y no lo digo para suavizar lo que pasó. Lo digo porque esta historia no es tan simple como villano y víctima. Aunque pueda parecerlo viéndola desde fuera, Cressa tomó decisiones que no puedo excusar. Pero también pasó 9 años construyendo una vida conmigo que no fue del todo una mentira. Y desenredar qué partes eran reales y qué partes eran una actuación ha sido el trabajo más duro de mi vida este último año. El juicio de Preston Cade está programado para esta próxima primavera. Harold Whitfield, para su crédito, se puso en contacto personalmente en febrero para decirme que la Junta de Sterling Vance había implementado nuevos protocolos de cumplimiento directamente como resultado de lo que salió a la luz esa noche. Y que cubrirían los costos legales relacionados con desenredar mis cuentas conjuntas de las consecuencias. Un reconocimiento, creo, de que pasara lo que pasara, yo no había sido el que hizo algo malo. Mi hermano Desmond todavía lo saca a relucir a veces, generalmente después de una cerveza de más en la cena del domingo, sacudiendo la cabeza y diciendo que todavía no puede creer que simplemente me acerqué y le di el anillo al tipo sin decir una palabra. He pensado mucho en ese momento desde diciembre. Creo que parte de por qué funcionó, porque tuvo el impacto que tuvo, es que no necesité explicar nada. El anillo lo dijo todo por sí solo. Dijo, me quitaste algo, y sé exactamente cómo fue, y no voy a quedarme aquí y fingir que no lo sé. Compré una casa adosada en Evanston en marzo, lo suficientemente cerca de la escuela de Freya como para que el acuerdo de custodia apenas interrumpiera su rutina. Cressa se mudó a un apartamento cerca de Lincoln Square, y nos hemos asentado principalmente en una relación de trabajo centrada en nuestra hija que es civil, si no cálida. No sé si eso cambiará alguna vez y, sinceramente, he dejado de necesitar que lo haga. Hay una versión de esta historia en la que convierto a Cressa en un monstruo. Donde la aventura es el punto central, donde yo soy el esposo herido y nada más. Pero la verdad es más complicada que eso. Y creo que eso es lo que hace que valga la pena contarla. Ella no se propuso convertirse en alguien que blanqueaba dinero a través de las finanzas de su familia. Se vio arrastrada a algo lentamente. Una decisión comprometida llevando a la siguiente hasta que estuvo en un salón de baile diciéndole a su esposo que su mano en su espalda la hacía parecer no disponible porque para entonces la disponibilidad para mí se había convertido en un lastre para la versión de sí misma que había construido. Con la ayuda de Preston Cade. Pienso en esa noche en Bright Hollow más de lo que probablemente debería. No en la confrontación en sí, sino en los 30 minutos previos. De pie al borde de ese salón de baile, viendo a mi esposa orbitar alrededor de otro hombre como si yo fuera un extraño en la fiesta en lugar de su esposo de 9 años. Pienso en cuánto tiempo podría haber seguido observando, seguido justificándolo, si ella no me hubiera quitado la mano de su espalda delante de todos. A veces, los momentos más crueles resultan ser los que te salvan porque son los que ya no puedes justificar. Si hay algo que quisiera que alguien que vea esto se llevara de ello, es esto. Presta atención al patrón, no solo a los momentos individuales. Cualquier noche extraña, cualquier correo electrónico tardío, cualquier respuesta defensiva, puede justificarse por sí sola. Es solo cuando das un paso atrás y miras la forma completa, como finalmente lo hice yo con esos extractos de tarjeta de crédito esparcidos por la mesa de mi cocina en octubre, que la verdad se vuelve imposible de seguir fingiendo que no la ves. Freya me preguntó hace unas semanas, de la nada mientras hacíamos tortitas un sábado por la mañana, si mamá y yo nos íbamos a casar de nuevo algún día. Le dije, no, cariño, así no funcionan las cosas, pero que sus dos padres la querían más que a nada en el mundo. Y que eso nunca cambiaría, sin importar en qué casa durmiera cualquier noche. Pareció satisfecha con esa respuesta, de la manera en que los niños de 7 años están satisfechos con la mayoría de las respuestas honestas, y volvió a preguntar si podía poner chispas de chocolate en la masa. No sé exactamente qué le pasará a Cressa después de que concluya el juicio de Preston.
No sé si la cultura de Sterling Vance cambiará realmente como prometió Harold Whitfield, o si hombres como Preston Cade simplemente son reemplazados por otros hombres igual de dispuestos a usar su posición para doblegar a las personas a su alrededor y convertirlas en algo más pequeño que ellos mismos. Lo que sí sé es que entré en ese salón de baile en diciembre, todavía con la media esperanza de estar equivocado sobre todo lo que había encontrado. Y salí de él con un nivel de claridad que no había tenido en más de un año. A veces, ese es el único tipo de final que realmente obtienes. No justicia, no exactamente, no un cierre de la manera ordenada que queremos. Solo claridad y la capacidad, finalmente, de dejar de pedirle a otra persona que te explique algo que ya entendías en tu instinto mucho antes de tener la prueba en tus manos. Honestamente, la parte de esta historia que se me quedó grabada no es ni siquiera el momento del anillo. Es cuánto tiempo Holden siguió justificando las cosas antes de permitirse ver el patrón. Y creo que todos hacemos eso. Notamos las cosas pequeñas, una a la vez, y nos convencemos de que no es nada porque mirar el panorama completo da miedo. Pero tu instinto generalmente lo sabe antes de que tu cerebro te permita admitirlo. Así que, si algo te ha estado molestando últimamente, quizás deja de justificarlo. Avísame en los comentarios si alguna vez has descubierto algo así tú mismo.